pero se está anunciando, esto es muy curioso, Daniel, un placer saludarte, un mega terremoto en Japón y donde el gobierno de Chile también estuvo presente y ministros en Japón tuvieron que suspender su agenda por este anuncio. Así es, Rodrigo. Vamos con esta información. Esto es relevante y hay que explicarlo bien, ¿eh? A ver. Hay que explicarlo bien. Porque ¿quién puede predecir un megaterremoto, por ejemplo? Sí, a ver, eso despejemos al tiro esa incógnita para que usted nos está escuchando en la casa. Nadie puede predecir terremotos, eso todavía no existe. Cuando tú hablas de predicción, no solo dices que va a ocurrir un terremoto, sino que dices cuándo va a ocurrir un terremoto, de qué magnitud sería ese terremoto. Y eso no existe. Dicho eso, es cierto lo que ha anunciado Rodrigo. Las autoridades en Japón están preocupadas. Entiendo una cosa. Si hay un país que sabe mucho de sismos, de terremotos, es Japón, que comparte con nosotros una característica. Es uno de los países más sísmicos del mundo. La diferencia con nosotros es que tienen una cantidad de tecnología desplegada de sensores y eso tiene mucho que ver con el anuncio. Ayer, la Marian les contaba lo que pasó con un terremoto de magnitud 7.1, más o menos fuerte, generó una alerta de tsunami, olas pequeñas, no fue gran afectación. ¿Cuál es el problema? Es que después de que los científicos analizaran este terremoto, este sismo, y gracias a una nueva tecnología que ellos instalaron después de un gran terremoto que tuvieron en el año 2011, ¿se acuerda Fukushima? Claro. ¿Se acuerda lo que pasó con las centrales nucleares? Bueno, después de ese gran terremoto, los japoneses dijeron, vamos a invertir en tecnología. Pusieron sensores debajo del agua, submarinos, sobre la fosa, donde ocurre la subducción, donde una placa se mete debajo de la otra y donde se generan terremotos, al igual que como pasa en Chile. Bueno, ¿qué han dicho ellos? Que este terremoto 7,1, de magnitud 7,1, podría ser, y atención con esto porque tampoco hay que ser completamente alarmista, hay que ser responsable, pero podría ser un precursor. Tienen que todavía estudiar sobre todo lo que viene a continuación. Han habido varios temblores pequeños y en la historia de Japón, tal como ha pasado en Chile, el 2014, incluso antes, han habido terremotos o temblores grandes que son precursores. Lo que pasó en Iquique el 2014, por ejemplo, que tuvimos un gran terremoto, pero antes de eso hubo un terremoto más pequeño y hubo un enjambre sísmico. Entonces, fueron precursores de lo que se venía, que era más grande. En Japón han tomado los datos y han dicho, atención. Y de hecho, se lo están tomando tan en serio que el primer ministro suspendió una gira internacional que tenía y dijo, no, claro, yo me voy a quedar en Japón al menos durante una semana junto a los especialistas porque esto tenemos que monitorearlo. ¿Por qué? Porque dicen, si esto es un precursor, si nuestros sensores que están bajo el mar, que son súper sensibles, empiezan a detectar movimientos, quiere decir que esta placa se está comenzando a acomodar. Esto sería algo así como el concepto de un terremoto lento o slow sleep, le conocen el término más técnico. Entonces, si esto eventualmente va a ocurrir, ojo con esto, eventualmente, todo en potencial, lo que están diciendo es que evidentemente como es un precursor, el que ocurrió el jueves y es 7,1, uno podría adivinar que si eventualmente esto se cumple, estaríamos frente a un terremoto de gran intensidad, de gran magnitud. ¿Cuánto? Puede ser un 8, puede ser un 9. Y los japoneses, insisto, si hay algo que tienen los japoneses que son muy serios al respecto, son disciplinados, no hacen nada al azar. Y el primer ministro dice, no, yo me quedo en el país, dan una alerta a la población, no de evacuación, no de decirles que esto va a pasar con un 100% de posibilidades, pero dicen que habría un 70-80% de probabilidades de que haya un gran terremoto frente a las costas de Japón. Vamos a mostrarles después más adelante, hay una gráfica con la zona donde está la fosa, donde ocurre justamente la subducción y donde podría provocarse este movimiento. Que en el pasado en Japón, a comienzos del siglo XX, tuvo un terremoto devastador que mató miles de personas. Por lo tanto, los japoneses están atentos y antes de explicarles qué pasa con Chile, porque algunos dirán, bueno, si se activa un gran terremoto en las costas de Japón, podría de alguna manera irradiarse, podría llegar a Chile, podría afectarnos, se lo vamos a explicar con mucho detalle, pero antes escuchemos las explicaciones de un especialista, un geofísico, que nos va a explicar qué es lo que está pasando a nivel de las placas, justamente frente a las costas de Japón. Dale. Las placas están sumamente bloqueadas y al momento de desbloquearse, en vez de simplemente comenzar rápidamente su desbloqueo, comienzan con un pequeño movimiento previo, como si de a poco se fueran empezando a liberar. Ese pequeño movimiento se llama slow sleep y es el que también genera sismos por los costados porque deforma la corteza. El asunto es el siguiente. Si eso es un buen precursor, está maravilloso porque se podría detectar. Y Japón ahora tiene
hace ya unos cuantos años, cables submarinos que tienen sensores en todos lados para poder detectar también ese tipo de deformaciones en la corteza. ¿Cuál es el temor que tienen hoy los japoneses? Y se lo vamos a explicar con un mapa, gracias a nuestro equipo de gráfica que reaccionaron muy rápido. Miren, Manu, hay una fosa que es un lugar donde están poniendo mucha atención frente a las costas de Japón, que se llama la fosa de Nankai. En este punto, que se extiende por 800 kilómetros, hay una placa, o sea, hay placas continentales, una que se está metiendo debajo de la otra. La placa de Filipinas y la placa euroasiática, tal como pasa con la Nazca y la Sudamericana frente a las costas de Chile, ¿no? Es muy parecido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que podría haber una acomodación de la placa, se libere mucha energía, y lo que eventualmente están esperando, con grandes sensores instalados bajo el mar, con cables submarinos, lo cual Chile también está intentando tener. Atención con esto porque es relevante. Ellos podrían detectar con mucha sensibilidad los movimientos, y si comprueban que se comienza a generar una especie de enjambre, la teoría dice que podría ser que la placa se esté acomodando lentamente antes de el gran movimiento, antes de la gran liberación de energía, que les insisto, Japón se lo está tomando muy en serio. Es primera vez que ellos utilizan esta alerta de gran terremoto desde el año 2017, cuando se instaló justamente toda esta tecnología en la zona. Dani, la alerta de este megaterremoto, ¿desde dónde nace? Nace de la autoridad japonesa. O sea, hay que darle mucha validez respecto al emisor. Qué bueno que viene con el mensaje. Qué bueno que me lo preguntas. Claro, porque uno lo puede obtener de alguna página web, de algún diario, pero acá lo está diciendo la autoridad japonesa. Lo dice la autoridad japonesa. El primer ministro suspende su gira, se junta con todos sus especialistas. Ellos tienen especialistas en diferentes partes del mundo, pero mucho de lo que se sabe hoy de sismología es gracias a los estudios que tienen los japoneses. También los chilenos, atención con esto, compartimos mucha experiencia también en base a los terribles desastres que han habido en ambos países, ¿no? Entonces ellos dicen, tenemos esta información, tenemos estos sensores instalados, así que vamos a dar la alerta. ¿Para qué? Para que la gente esté atenta. Mira la diferencia. Sí. Si a ti te dicen, no te van a decir cuándo va a ocurrir, te dicen, mire señor, hay una gran probabilidad de que en la próxima semana haya un movimiento potente. Estamos hablando de 8, 9, quizás un poco más. Entonces, si a ti te avisan, sí, claro, tu manera de reaccionar es muy distinta. La manera de reaccionar que tienen los equipos de emergencia, los planes que ya están haciendo, las modelaciones para ver a quién ayudamos primero, a quién ayudamos después, qué pasa si se corta el agua, qué pasa si se corta la luz, qué pasa con los hospitales. Un cirujano que está haciendo una operación con un bisturí al lado de un cuello, bueno, y hay un terremoto fuerte, imagínate lo que eso significa. Sirve para prevenir muchísimo. Muchísimo. Y también las personas pueden, por cultura sísmica, pueden tener sistemas de emergencia, pueden tener sistemas de resguardo, pueden tener mochilas, claro, como casi nadie en Chile tiene, con víveres. El agua. Exactamente. Y también van a saber, si es que empieza a moverse el suelo muy fuerte, saben que eventualmente podría ser un terremoto potente, muy, muy fuerte, de gran magnitud. Por lo tanto, esto es muy interesante, este sistema que han desplegado los japoneses. Ahora, querido Sepu, tú decías, en Chile estamos atentos. En Chile ha habido respuesta también de la autoridad. Y no cualquiera. Esto se habló en el Palacio de la Moneda. Se juntó, de hecho, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con las autoridades, con el Senapred, con la Dirección de Sismología Nacional, el Centro Sismológico Nacional, con los especialistas que tenemos acá. Entonces, la autoridad les preguntó, a ver, muchachos, lo que está haciendo Japón, tenemos que estar atentos, tenemos que estar preocupados, díganme qué está pasando. Hubo una reunión muy importante y el subsecretario, después de esa reunión, para que usted en la casa también sepa qué está haciendo Chile respecto de esta posibilidad de un megaterremoto que puede golpear Japón. Claro. ¿Qué pasaría con Chile? Escucha. Claro. Sabemos que Japón tiene una alta experiencia y un alto nivel de expertise y de expertos para analizar los procesos sismológicos. Por lo tanto, si es que el primer ministro volvió a su país por una alerta de un eventual megaterremoto en la fosa de Nankai, que está frente a Tokio, es porque tienen información que se debe considerar relevante, y por eso le hemos pedido al director del Centro Sismológico de Chile que pueda tomar contacto con ellos. Sí, es importante que ustedes sepan, Sepu viene en camino, que si eventualmente, porque hay que ser súper serios con esto, nadie te va a decir cuándo va a haber un terremoto, dónde va a ser, estos son probabilidades.
probabilidades de que esto ocurra y que podría ser fuerte. Ahora, algunos dirán, bueno, pero eso podría mover algo en la corteza terrestre para que también haya un terremoto en Chile. Claro. El impacto para nosotros, Cepo, no es ese. El tsunami. El impacto para nosotros sería un eventual tsunami, Claro. pero tenemos la ventaja que como ya estamos atentos, ya estamos conectados entre las autoridades sismológicas y los científicos de Chile y Japón, si hubiese una alerta, si esto llegara a pasar, esas olas, esos trenes de olas llegarían 20 horas después. Es decir, tenemos tiempo también para nosotros reaccionar si es que esto eventualmente, insisto, llegara a suceder. Lo que pasa es que el mensaje es muy fuerte para la población. No, Hay potente. población que Yo entra- no lo había visto esto. Por eso hay población que entra en pánico. Sí. Es igual cuando hay personas que tratan de adelantar. No, va a venir un terremoto en Chile, en el norte. La gente anda con pánico. Entonces esa información que es muy certera, que viene de otra forma, pero también la manera en cómo uno maneja esa información es Pero hay clave. que decirle algo a la gente, Cepu. En Japón va a haber un gran terremoto, sí. En Chile van a haber grandes terremotos. Obvio que lógico. sí. Es parte de nuestra historia. Lo que pasa es que nadie te puede decir cuándo, pero Mañana siempre en el tenemos que norte estar va a haber. preparados. Es imposible. La manera de prevenir estos eventos es clave. Exacto. Y la Querido. cultura. Amigo mío, gracias por todo. Y la tecnología, ojo Chile. Siempre. Vale. Chao, amigo. Gracias. Daniel Silva.